Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Agenda de Todas, Escucha, Cuestiona, Acciona. El de hoy yo estoy emocionadísima porque después de 2 años que tenemos con este podcast, por fin tengo a una colega politóloga aquí conmigo, entonces yo feliz, emocionada porque aparte traemos un tema que no cualquiera, JD Marisol Guía Carreón. Ahorita me voy a permitir presentarlo un poquito, pero antes, ¿cómo estás, Sol? Muchas gracias, muy contenta, muy emocionada, muy feliz de estar aquí, sobre todo no siendo colegas de profesión, sino también hermanas de alma mater. Entonces, súper emocionadísima, traemos un tema potente, pero Girl Power. No es patrocinio, pero saludos a la Universidad Nueva España. Esto no es pagado. Y pues estamos muy contentas y traemos un tema muy serio a la mesa, pero antes voy a presentar a Sol. Ella es politóloga, es periodista, también está especializada en análisis político, pero además su trabajo combina la rigurosidad del análisis con una narrativa que transita entre la sátira política, la crónica y la nota roja, construyendo un estilo propio donde la ironía y la reflexión se entrelazan para mostrar múltiples caras del poder. Columnista, ensayista y editora en narrativa negra, colaboradora en Portal Corregidora, Temas de Café y cofundadora de Séptimo Ángulo y Tinta y Memoria. Entonces tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. El tema o el título del capítulo es Resistir desde la sátira política. Entonces, si te parece, te voy a hacer unas preguntitas y aquí las vamos a ir socializando un poco porque tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. Sí. Pero para comenzar, Sol, ¿qué entendemos o cómo entendemos la sátira política y cómo podemos entender el humor como una forma de resistencia al poder? Bueno, primero que nada, la sátira es un recurso que se utiliza desde la ironía, desde el juego, para criticar. Normalmente se critica al poder, a los políticos, a las formas de organización. La sátira política no es nueva. La sátira política viene desde la historia, desde el inicio de los tiempos, casi. Tenemos a Aristófanes, por ejemplo, que es uno de los maestros de la escuela de los cínicos en la antigua Grecia. Entonces, Aristófanes criticaba al poder, les hacía cuestionarse, criticaba a la religión de una forma muy grotesca, chistosa, más entendible al pueblo. Entonces, Aristófanes empieza con panfletos en los teatros a empezar a criticar pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, de ahí empiezan más escuelas a unirse y empezar a construir su forma de pensamiento. Nos vamos a la Roma y ahí también había un montón de sátiros que criticaban precisamente el poder, porque la sátira se centra más en los sistemas totalitarios, en donde la libertad de expresión es muy castigada y es muy reprobada. ¿Por qué? La sátira nació para incomodar. La sátira incomoda y los actores políticos que están en el poder, no siempre les gusta que se les critique o se les señale. Si nos vamos un poquito más alejado, tenemos una sátira a una mujer de las primeras de la historia, que es la sátira de la reina Gláfira. Es una sátira a una de las amantes o esposas de Marco Antonio, el que estuvo con Cleopatra. Entonces, en esta sátira también pues le daban con todo, porque pues ella estaba moviendo los hilos en Roma mientras Marco Antonio estaba en Egipto con Cleopatra. La sátira la saca Augusto, que valga decir, no solamente fue el emperador, pero fue miembro del triunvirato. Te puedo contar 1001 ejemplos. Charles Chaplin, simplemente con su sátira del cine, que era totalmente una crítica a Adolf Hitler y el nazismo. Si nos vamos por otro lado al siglo XX, pues tenemos Rebelión en la Granja de George Orwell, que eran libros y libros de sátira y crítica. La Divina Comedia, muchos dicen, ay, es un poema épico, excelso. Lo es, pero es una sátira, porque invita a que los actores políticos bajen al infierno. Son sátiras. Entonces, la sátira la entendemos como el arte de incomodar y el arte de criticar, que es más o menos lo que hago yo, un poquito más enfocado a tipo columna, chiste, dibujos, pero pues es el arte de incomodar. Y que además es muy cercano al pueblo, es muy cercana a la ciudadanía en general, porque también es más entendible y justo como lo dices, incómoda, y es como una risita, pero risita con coraje, ¿no? O sea, de que sé que esto es cierto. Entonces,
Sol, ¿cómo ha sido tu transitar como politóloga, primeramente, después en los medios de comunicación y, como ahorita lo decíamos, en las notas rojas, adaptaciones de narrativa negra y crónicas? Porque me estabas platicando cuando la invité a que viniera, me estaba contando que hay muy pocas mujeres en estos espacios, en los espacios de las notas rojas, de la sátira, de la crónica. Entonces, ¿cómo ha sido tu transitar y tu experiencia? Primero como politóloga, porque es una visión un poco distinta, y luego dentro de los medios de comunicación. Ha sido un poquito complicado, sobre todo compaginar las dos profesiones. Siendo politóloga por la Universidad de España y siendo periodista por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es complicado porque hasta las perspectivas y los contextos sociales de dos lugares diferentes pues es una bomba. Siendo politóloga ha sido un poquito complejo porque vivimos un ambiente muy politizado. Entonces, si yo lanzo una crítica a la izquierda, automáticamente yo soy facha. Sí. Automáticamente. Si yo lanzo una crítica a la derecha, soy chaira. Sí, totalmente. Si yo lanzo una crítica a los sistemas políticos, es que o soy sionista, Uh-huh. o miren cosas. Entonces tenemos el problema de la etiqueta. Sí. Entonces, en esta problemática es lo primero con lo que yo empiezo en mi trabajo. Uh-huh. Ok, dirían por ahí, ningún chile les embona, pues entonces yo los voy a criticar a todos, pero lo voy a criticar de una forma un poquito más humorística, porque mi personalidad es un poco de hacer chistes, bromas, alegorías un poquito más de calle. Entonces, el primer problema de la sátira es que se incomoda, pero más que se incomoda la derecha, se incomoda más la izquierda con las críticas. Entonces ha sido un transitar muy complejo, y más porque nunca falta el comentario de son pagados, una vez me dijeron, ¿tú qué vas a hacer de política? Y yo, sí, ¿verdad? Yo nada más hago chistes. Entonces ha sido un proceso complejo porque mi sátira es un poquito ácida, justamente compaginando el trabajo de la nota roja. En Portal Corregidora, yo soy la que redacta las notas rojas, yo me voy a feminicidios, homicidios, delitos de alto impacto. Entonces es complejo porque en el momento que tú transitas ves a todos que son hombres. O sea, sí, se han abierto las brechas y los demás, pero en muchos trabajos no, porque el propio ambiente es hostil. Entonces están acostumbrados que en los ambientes hostiles nada más los hombres pueden. Sí. Entonces en el momento en que tú llegas como periodista y dices, no, pero pues yo vengo y esto y lo otro, es de, pero ¿tú qué estás haciendo aquí, chamaca? Tú vete a, no sé, las notitas de arte, las notitas de otra cosa. Este ambiente es para hombres, entonces sí ha sido un poquito complejo por el propio género, y un poco más complejo que, justo te lo comentaba, estamos trabajando en una adaptación de narrativa negra de feminicidios. Tenemos que entrevistar a policías, entonces los policías tampoco se prestan por mujeres otra vez, y empiezan a hablarte en código policial de que no, pues que el 3-4 y no sé qué. Entonces ha sido complejo, pero era lo que yo les decía. A una mujer que le dices que no, ella te entiende 3 veces sí. Y ha sido un caminar complejo desde aprender, sobrellevar, aguantar el coraje y seguir. Porque más que este trabajo, yo lo comentaba, más que de resistencia es de persistencia. Y de ser muy persistentes para lograr comunicar que sí están pasando cosas que nadie voltea a ver. Tenemos otro libro en el que estamos trabajando, que es el de Madres Buscadoras en Michoacán. Entonces es un tema complejo porque nadie lo habla. O sea, escuchamos a las de Sonora, a los de Guadalajara, que es un equipo mixto, pero en Michoacán nadie habla. Entonces son temas incómodos que por la misma incomodidad que generan, sí es un transitar complicado para la audiencia y para las autoridades. Y dices algo muy importante, y siempre es como mi crítica hacia las juventudes o a nuestra generación o a las generaciones que vienen, el hecho de que siento que en muchas ocasiones por la misma militancia o por la misma ideología vamos perdiendo un poco la conciencia crítica, o sí, esta situación que dices, a mí me pasa mucho, pero en lugar de decirme así como, ¿eres facha o eres chaira?, ¿no?
me dicen, pero ya con partidos políticos, o sea, si criticas a la izquierda, eres panista. Si criticas a la derecha, eres así, o sea, entonces siento que de verdad nunca debemos de perder la conciencia crítica y está perfecto que militemos en algún partido político o en alguna ideología, pero la misma militancia, la misma ideología te tiene que dar esa apertura y esa conciencia crítica para decir, oye, sí milito contigo, pero no estás haciendo esto tan bien, o criticar todo el tiempo, criticar y cuestionarnos, porque si no nos cuestionamos, pues entonces sí nos vamos a estar convirtiendo en lo que, como dice la película, no sé cuál, pero en lo que juramos destruir. Entonces, sí, nunca hay que olvidar eso, y creo justamente que la sátira, que la escritura, que el periodismo y que todo esto que tú haces es muy importante para nunca dejar de criticar y nunca dejar de cuestionar también este aspecto de, bueno, ¿por qué no se nombra, por ejemplo, las madres buscadoras aquí en Michoacán? Entonces, es importante y creo que es muy trascendental que justamente que estás o estamos en los medios de comunicación saquemos estos temas para que no se nos olvide que hay algunos temas de los que no se hablan pero que tienen que estar sobre la mesa, ¿no? Entonces, también me interesa mucho preguntarte cómo nació tu interés y tu accionar, porque una cosa es que nos interese algo y otra cosa es que accionemos respecto a eso, en la escritura. ¿Y por qué deberíamos escribir las mujeres? Esta es una pregunta que a mí me encanta hacer porque tenemos otro capítulo con una mujer que lee mucho, una mujer que escribe mucho y siempre me gusta como preguntar esto porque creo que todas las mujeres deberíamos escribir, pero creo que también escribir es un privilegio porque no todas las mujeres tenemos ni el tiempo ni las posibilidades de hacerlo. Entonces, ojalá todas las mujeres algún día tengamos el privilegio y la oportunidad de escribir, pero ¿por qué deberíamos hacerlo y cómo nació tu interés en esto? Bueno, primero voy a responder por cómo nació. Mi interés por la escritura siempre ha sido con la literatura. Yo soy muy amante de la lectura. Al mismo tiempo, yo me considero una persona que va a sonar feo, pero soy un poquito discriminadora en los temas que leo. Normalmente yo solamente leo a mujeres, porque creo que es una deuda histórica que todas debemos de pagar, porque hay libros maravillosos escritos por mujeres que casi nadie escucha, nadie ve, nadie los toma en cuenta. No niego que los hombres han dado sus aportaciones, porque ya veo el comentario de, pero es que los hombres también, sí, también ustedes, pero históricamente lo han hecho siempre. Tenemos un club de lectura que se llama Palabras que Laten, donde nada más leemos mujeres, pero mujeres vivas, Okay. para hacerles un homenaje a su obra en vida, ahora que podemos cuestionarlas, preguntarles justamente por qué nació el interés de hablar en esto. Entonces, me topé con un libro de Cristina Rivera Garza hace algunos años que se llama El Invencible Verano de Liliana, que pues fue muy sonado hace algunos meses porque pues estaba para el Nobel de Literatura. Y después empecé a leer un poquito a Camila Lordert. Camila Lordert es periodista. Entonces ella hablaba de que había momentos en que las mujeres teníamos que decir, este es mi momento de hablar de esto y este momento es importante. Cuando empiezo en los medios de comunicación, a mí solamente me dejaban columnas de lo que estaba sucediendo en política. De repente se me acercó una chica y me dice, oye, yo estoy pasando por un proceso de violencia. No cuento con los medios, pero pues quiero que mi caso se visibilice. Entonces es cuando digo, sí puedo. Entonces fue a hacer su proceso de entrevista, fue platicar con ella, fue platicar con su red de apoyo. Entonces al momento de que se sube esa nota, hace unos 6 meses, veo que empiezan como que a tener éxito y nos empezaron a bombardear así el correo de, pero yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de infancias vulneradas, y yo quiero hablar de esto. Entonces fue cuando empezamos a tomar los casos, los pusimos un poquito en ficción en forma de crónica, porque había casos que ya habían sucedido. Entonces empezamos a utilizar algunas herramientas para adaptarlos. Hace algunos meses aquí en Morelia tuvimos el Festival de Narrativa Negra. Vino un autor que se llama J.M. Servín. Súper bueno, él es el máster en narrativa negra y acababa de presentar 2 libros. Entonces yo traía un boceto de una historia que estábamos trabajando y le digo, bueno, yo la estoy adaptando a una crónica narrativa negra. Le gustó
y me dijo, bueno, eres la primera chavita de tu edad que se me acerca con este tema. Entonces ahí como que mi chip fue de que, ¿por qué las juventudes no estamos hablando de esto? Entonces, si yo puedo hacer algo por mi sociedad, por mis juventudes, si puedo inspirar a otras mujeres a que escriban, qué mejor. Porque ya lo decía Simone de Beauvoir, falta una crisis política, social o religiosa para que nuestros derechos vuelvan a ser cuestionados. Y sí, entonces justamente ahora lo estamos viendo. Menos de un año y, bueno, ya pasó el año, pero ya todos se van a la revocación, presidenta. Renuncie, si no puede, ok. ¿Cuántas crisis no tuvieron los antecesores hombres sin decir colores? ¿Y cuándo se levantó el pueblo a pedir una revocación? Ya está finalizando el sexenio. Pero son juicios por el propio género, porque seguimos viviendo una sociedad machista. Entonces, desde ahí partió el por qué debemos, porque nos lo debemos. Y nosotros tenemos el doble de trabajo que los hombres. ¿Por qué? Porque somos mamás y tenemos que estar maternando. Porque somos todólogas y nosotros nos tenemos que esforzar el doble todavía para que nos digan, mira, este es mi trabajo y mi trabajo también cuenta. Porque muchas veces caemos en el juicio de, le están dejando ese espacio porque es mujer. Y no. O sea, sí soy mujer, pero tengo intelecto y lo puedo lograr. O sea, no solamente ustedes por el simple hecho de ser hombres, su trabajo es una maravilla. Claro, y lo acaba de decir nuestro no querido, ya voy a poner aquí yo gente, Paco Ignacio, sí, ¿no? Sí, Paco Ignacio Taibo, que no es la primera declaración que hace de ese tipo, y justamente lo decía él, que creo que debería ser más viral esto para que veamos el contexto machista que todavía vivimos justo en la escritura, justo en la literatura y justo en esos espacios como en el que él está de cultura, ¿no? Que él sigue pensando que un libro no puede ser publicado, un libro no puede ser famoso nada más porque es una mujer. Sí, ¿cómo dijo que si está horrible? No sé. Sí, ajá, o sea, si está algo horrible, pero se publica porque es mujer. Entonces es como de, ok. ¿Y qué te hace pensar en primer lugar que por ser de una mujer va a ser horrible? Es como esta duda, justo que también pasa con las mujeres en los cargos públicos, de que automáticamente pensamos que solo está ahí por ser mujer. Entonces, creo que es un machismo y una misoginia bastante interiorizada, el que lo primero que se nos venga a la mente es, está ahí porque le regalaron el espacio, pero con los varones nunca sucede algo así. Justo a nosotros se nos cuestiona más, a nosotros se nos cuestiona hasta el por qué llegamos ahí o a través de quién llegamos ahí. Y entonces digo, ok, traemos mujeres en el que están al frente con un super currículum y cuántas veces son cuestionadas. Y aquí sí cuestiono y me van a funar, pero ¿cuántos actores hombres están en donde están? Y ni siquiera la prepa tienen. Por eso digo, nosotros tenemos la responsabilidad de esforzarnos el doble o el triple para que nuestro trabajo también cuenta. Y es por eso que justamente se da la escritura. Porque yo lo que quiero en mi trabajo es de que las mujeres también podemos hacer hasta mejores notas rojas, de no caer en el morbo, de no caer como en el caso Ingrid, de que ¿por qué tuvo que haber una ley Ingrid? Porque no hay una ética periodística. Entonces desde ahí como que surgió no se está viendo, lo tengo que hacer yo y más en Michoacán. Porque lo decía en una crítica, Michoacán sí es la cuna de héroes, es el crisol de pensadores, pero ¿en qué se están quedando esos pensadores? Sí, y por ejemplo, en este sentido del cuestionar a las mujeres como en todo lo que hacen, y está bien que nos cuestionen, pero es un sesgo de género muy grande esto. Entonces, desde tu experiencia en el análisis y la crítica del poder, por ejemplo, en estos momentos que si estamos en crisis, está la situación política estructural y coyuntural del Estado y del país, pues fuerte. ¿Qué crees que nos está revelando lo que hoy sucede en México sobre quiénes somos como sociedad? Sí, bueno, de inicio el panorama que tenemos es desalentador. Porque sí veníamos de gobiernos perredistas,
veníamos de gobiernos hasta de derecha, hablando en temas de la ciudad, pero se nos vendió una idea hace años de que venía una transformación, de que venía el cambio, de que venía algo más. Entonces ahorita yo estoy viendo que el pueblo, más que desolado, está decepcionado, porque yo, desde el análisis, yo era lo que comentaba con algunos otros colegas, el pueblo ya está cansado y está rebasado, porque dice, si me voy con el amarillo, me falló, me voy con el rojo, me falló, me fui con el guinde y me falló. Que ojo, eso también yo lo veo como un poquito una manipulación de lo que nos venden como lo que entendemos como un líder social, de que la respuesta siempre es la violencia, de que, ok, el Estado me está fallando en seguridad, pero tengo que encontrar un líder que responda con la misma. Y creo que desde ahí nosotros como sociedad estamos teniendo un fallo que estamos teniendo como analistas, y los retos que estamos enfrentando es justamente no tener esa línea crítica de poder decir, todo está mal. No solamente es un partido, no es esto, todo está mal, la estructura está mal, la sociedad está mal y nosotros estamos mal desde las pequeñas acciones que hacemos como pequeño grupo. Y justamente no sé si viste lo que publicó Molotov hace algunos meses de que éramos un país bien chingón. Sí. Pues no éramos, porque tú sacas, o sea, ellos sacaron la canción Give the Power. Que ahorita ¿cuántos años? Ajá. Y sigue vigente. O sea, ahorita la traen en Superboom en todas las marchas y disidencias que tenemos, pero pues no éramos un país bien chingón, porque a lo que yo veo, Michoacán, México, no tiene memoria. Ya se les olvidó Atenco, ya se les olvidó el Fobaproa, ya se les olvidó los normalistas, los vías del tren, se les olvidó. Entonces solamente se están centrando en una crisis de seguridad. Ok, ¿cuántas no hemos tenido? ¿A cuántos no nos han asesinado? ¿Cuántos activistas? Es muy lamentable lo que acaba de pasar en Uruapan, pero antes de un líder había 6 alcaldes asesinados de los que nadie habló, ni se enteró, ni convirtieron en mártires. Entonces yo creo que lo que más tenemos que hacer como analistas y los retos es aprender a nombrar. Es muy cierto eso. Lo que no se nombra no existe. También es lo mismo de la crítica. Lo que no incomoda no va para nada más. La crítica, el incomodar, es decirle al gobierno, el color que tú seas, aquí voy a estar para decir tus fallos. Y todos los han tenido. Yo criticaba mucho y sigo criticando que estamos en 2025, ya se están preparando para 2027. Sí, está bien, el sucesor, lo que sea, pero Michoacán necesita más cosas que simples festivales, de que simple carroña política. O sea, necesitamos ser más críticos y centrarnos más en lo que necesitamos, porque no podemos estar viendo un futuro cuando el presente se nos está cayendo y se está cayendo feo. Simplemente el chico 17 años, ya reclutado. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Me queda claro que el primer núcleo familiar falló. Me queda claro que el Estado falló y la sociedad también tenemos una triple responsabilidad en todos los delitos de alto impacto. Y es algo que lo debemos de entender y que lo debemos de cuestionar. Con todo esto, pues sí se armó un desastre, pero también con mucha tristeza, como lo comentábamos, ver a las juventudes que ya perdieron, no tienen ni una semana esto, y ya perdieron el por qué marchan o el por qué luchan, porque ya es una guerra de que me está casando tal partido, no, pero también me está casando este partido, entonces hay que subirlo a redes sociales, porque más que una revolución de colores, es una revolución de redes sociales. Y era muy cierto, porque en estas últimas movilizaciones, pues yo le cuestionaba a los chicos cuando fui a tomar fotos, bueno, pero ¿tú por qué marchas? Porque ya estoy harto. Ok, ¿de qué estás harto? Pues no sé, por lo que venimos todos. Y yo, ok, por lo que venimos todos. Otro chico así de, ¿por qué marchas? Porque me mandaron un mensaje en WhatsApp y pues se me hizo interesante ir a protestar. Ok, estamos perdiendo hasta el por qué protestamos. Y también algo que criticamos bastante es la hipocresía que tenemos dentro de las protestas.
Y eso también es la sociedad, somos responsables. Lo platicaba justamente con otros compañeros. Si hubieran sido las feministas, nos hubieran acabado como nos acabaron cuando fue el caso de la profesora Jessica. Ujú. O sea, que tuvo que salir un personaje como Omega Vázquez a decir, yo les ayudo a limpiar, pero encuentren al asesino. Nos tundieron durísimo a todas las que salimos a marchar, Ujú. de revoltosas, Siempre. siempre. Sí, sí. O sea, de que esas no son las formas, no nos bajaron. Ujú. Y perdón, pero estas protestas salieron peor de control y pues... Esas sí eran heroicas. Ajá, esa sí era protesta legítima. Sí. Entonces, ok, es protesta legítima. ¿Y por qué cuando las mujeres protestamos no lo es? Ujú. Y también en esos casos digo, la carroña de periodistas, en todos los feminicidios que hay en Michoacán, todos, absolutamente todos, a excepciones, los cubren hombres. Ujú. ¿Y nosotras qué? O sea, ¿dónde quedamos? Porque justamente en el gremio periodístico seguimos quedando como, ustedes quédense en lo rosita, Ujú. en lo bonito. Pero es como de, pues yo también puedo. Sí, incluso los medios de comunicación nacionales, la manera en la que dicen las notas, por ejemplo, de las manifestaciones sociales. En esta ocasión, pues ya sabemos quiénes están detrás o quiénes son los dueños de algunos medios de comunicación. Y en esta ocasión, como se trataba de desprestigiar a cierto color, pues justamente las manifestaciones eran heroicas. Pero cuando es 8 de marzo, destrozos, vandalismo, etcétera. Entonces, todas las protestas, bueno, no todas, pero muchas de las protestas son legítimas, muchas de las exigencias también lo son, y esto no tiene por qué tener un sesgo de género. Sin embargo, sí hay que cuestionarnos porque a veces sí son formas y porque a veces no. Sí, en realidad también hay muchas muertas y los sigue habiendo todos los días. Yo creo que uno de los principales problemas de la clase política precisamente es estar pensando en lo electoral todo el tiempo. Creo que cuando comenzamos a perder el por qué hacemos política, el por qué o el cuál es la principal motivación para hacer política, es cuando comenzamos a perder todo, porque entonces me dan un cargo y estoy pensando en el siguiente y tengo un cargo importantísimo, sea cual sea, puede ser de diputados, senadores, presidentes municipales, lo que sea. Tengo un cargo que de verdad tiene la posibilidad de impactar en la vida de las personas, de cambiar las realidades, y no lo hago porque ya quiero el siguiente. Entonces, en el simple hecho de estar pensando en lo electoral todo el tiempo, de qué voy a hacer después de esto, se pierde muchísima oportunidad de impactar en la vida de las personas y de transformar sus realidades, que creo que es o debería de ser el principal motivo, la principal motivación de nuestras y nuestros representantes. Entonces, me dan una pluri de diputado, de diputada, presento 40 iniciativas, pero de esas iniciativas en realidad una es ponerle una coma a un artículo, otra es cosas que de verdad no tienen impacto social en lo absoluto y que tampoco hay una evaluación después de qué impacto tuvieron mis iniciativas, pero como quiero ser gobernador o gobernadora después, pues en mi informe legislativo digo, presenté 40 iniciativas y lleno Morelia y Michoacán de espectaculares que dicen mi nombre y cuántas iniciativas presenté. Ok, pero ¿cuáles fueron tus iniciativas? Entonces creo que el pensar en lo electoral y olvidarnos o que se olvide la clase política de por qué están ahí y de para quién están ahí, creo que es uno de los motivos por los que se está en crisis. Y lo otro que a mí como pues también como analista me parece preocupante, justamente como bien lo dices, es la decepción hacia, no voy a decir hacia la política, sino hacia los políticos. Porque justamente yo he visto que no porque esté enojada con este color, ahora me voy a ir con este, sino
como que el imaginario, la postura colectiva se está yendo a, ya me enojé con pero estoy enojada con todos y entonces no quiero ya nada con los partidos políticos ni con la clase política. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, después en un futuro hay que cuestionarnos si el sistema de gobierno va a seguir como está hasta este momento, o si las elecciones o las votaciones o la manera de elegir a nuestros representantes va a seguir igual, porque pues si no queremos a nadie, si todos nos decepcionaron y si estamos enojados con todos, pues entonces, ¿qué va a suceder después? La participación política, sobre todo porque muchos se quejaron de los jueces y magistrados, perdón, hubo consulta. ¿Y cuántos salimos a votar? Simplemente en los procesos electorales, ¿cuántos son omisos? ¿Cuántos se quedan en su casa y dicen, yo no voto porque siempre quedan los mismos? Perdón, somos parte del problema, porque justamente es la participación política. Ahora que fueron la elección de jueces y magistrados, no tuvimos la participación que se esperaba. ¿Cuántas personas salieron a votar? ¿Cuántos conocidos dijeron yo me quedo en mi casa? Las casillas vacías. Entonces también, por eso comentaba, somos parte del problema. Y somos parte del problema como sociedad y también como medios de comunicación. Porque tenemos una responsabilidad, como bien lo dices. Sigue habiendo un machismo impresionante porque se hablaba mucho de las corcholatas. Ok, ¿cuándo se han referido así? ¿Algún otro suspirante, lo voy a poner así, que ahorita está figurando? O sea, son microviolencias que estamos perpetuando y también no podemos ser omisas de lo que está haciendo nuestra clase política siendo mujeres, porque sí, está el poder, sí está la sororidad, pero muchas veces se queda en el discurso y también ahí somos parte del problema, porque no podemos empezar a criticar justo. Acosaron a la presidenta y es lamentable, pero es una realidad que nos pasa a todas. La presidenta goza de un Estado Mayor presidencial, nosotras no. Uh-huh. O sea, desde ahí y desvirtuar un poquito de que, ok, se va a lanzar la campaña contra la violencia de género. ¿Cuántas campañas nos llevan en las universidades? ¿Cuántos tendederos no llevamos? Dentro de los partidos políticos. Dentro de los partidos políticos, ¿cuánto? Simplemente el caso de Cuauhtémoc Blanco a mí me decepciona porque digo, ok, yo voté por las mujeres que iban a hablar por mí. Sí. Y veo que empiezan con un no estás solo, a un abierto abusador y dices, ok, estás utilizando hasta las consignas, mis luchas, con el violentador de otra y desde ahí tampoco podemos. O sea, ¿es un castigo que nos está dando la ciudadanía? Sí. Se merece también, pero todos somos parte del problema, es un círculo vicioso. Sí, y dices algo muy importante que se me había pasado y que justo estaba pensando, es importante que digamos que es la responsabilidad que es estar en medios de comunicación o que es tener acceso o apertura a estos espacios. Siento que también es una responsabilidad que últimamente se ha estado dejando un poco de lado porque cuando tienes acceso a cualquier tipo de medio de comunicación, de verdad, tienes la posibilidad de impactar en la mente y en la conciencia colectiva. En muchas ocasiones, si alguien te escucha en algún medio de comunicación, te va a creer lo que dices y ni siquiera lo va a cuestionar y ni siquiera va a abrir un libro, a meterse a Google, a decir, ay, déjame ver si es cierto. Y esto no es porque no quieran, sino que porque en muchas ocasiones volvemos a lo mismo, no tienen el privilegio de tener acceso a otros medios donde se puede investigar. Entonces te escuchan y te creen. Por eso creo que es muy importante que nosotras y que quienes nos estén escuchando o viendo que tengan acceso tanto a medios de comunicación como a redes sociales que también ya están impactando muchísimo en la conciencia colectiva, lo hagamos con responsabilidad y lo hagamos con la conciencia de que otras personas nos están escuchando y que otras personas nos van a creer lo que estamos diciendo. Y a las personas que nos escuchan, siempre cuestionen, no importa que nosotras les digamos que esta es la verdad, no, de verdad, cuestionen, investiguen si es cierto y hay que formar nuestro propio criterio como ciudadanía, porque la verdad es que analistas, en este caso de la política, analistas, politólogos, politólogas, periodistas,
que sean neutrales hay muy pocos. Entonces siempre va a haber gente o va a haber periodistas, analistas y todas estas profesiones que te quieran como jalar a un lado. Pero es importante escucharlos a todos y crear y generar nuestra propia conciencia, nuestra propia opinión y nuestra propia percepción, por supuesto, de lo que estamos viviendo, de nuestra realidad y de nuestro contexto, porque escuchamos a mucha gente hablar de contextos muy distintos al que nosotros vivimos. Entonces es importante crear y generar nuestra propia opinión, y para quienes estamos en los medios tomarlo con muchísima responsabilidad y no llegar a decir también cualquier cosa nada más porque sí. Sí, justo había una frase que decían, el periodismo es incómodo, el periodismo real es incómodo, el que no lo es publicidad, y ojo ahí porque Sí. tenemos mucha publicidad pero muy poco periodismo real. Sí, Sol, ya para concluir este capítulo, ¿qué le puedes decir a las mujeres que estén interesadas en las ciencias políticas, en el periodismo? Un pequeño mensaje que, a pesar de todo lo que está pasando, de motivación para que se inmersen en estos espacios. Cuestionen, escriban, incomoden y sigan en la lucha porque nos falta muchísimo. Y nos faltan muchas más mujeres que escriban, que hagan análisis y que estén de este lado, porque la lucha es muy grande y la brecha sigue muy grande. Y tenemos una triple responsabilidad, estemos o no en poder. Sí, justamente siempre cito, en este sentido siempre cito a Marta Lamas cuando dijo que es importantísima la lucha desde las calles, es importantísima la lucha social en las movilizaciones sociales, pero es igual de importante que existan mujeres en los espacios públicos y que existan mujeres que puedan hacer equipo con las otras mujeres que están desde afuera para que podamos hacer un cambio real y podamos hacer un cambio estructural y sistémico en todo esto que se necesita. Y pues las estamos esperando. Por favor, la solidaridad se construye todos los días. Se necesitan muchas mujeres en estos espacios. Y pues, Sol, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por venir. Es un honor tenerte aquí. Como te digo, ya tenía 2 años esperando tener aquí una colega. Muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Un tema muy importante. Yo feliz de debatir, se nos fue el tiempo súper rápido. De verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti y gracias a todos los que nos ven y todas las que nos ven y que nos escuchan. Recuerden que esto es Agenda de Todas por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. No se les olvide ver los capítulos que ya hemos grabado y los capítulos que vienen, que también van a estar buenísimos. Entonces, pues gracias por vernos, por escucharnos. Recuerden que hay que escuchar, cuestionar y accionar. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.